101.5 FM, Radio Arqué, la esencia del sonido. Bienvenidos a su programa literario El Radiocómic, el programa de las letras libres. Hoy les presentamos una adaptación del libro La Metamorfosis, de Franz Kafka. Kafka aborda las consecuencias de una vida rutinaria, llevada al extremo. Todos en algún momento de nuestra vida nos identificamos con Gregorio, el protagonista de la historia. La obra de Kafka se caracteriza por estar cargada de misticismo inconcluso, que invita al radioescucha a la reflexión. Esperamos que esta adaptación sea de su agrado. Se recomienda leer la obra original. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama, convertido en un monstruoso insecto. ¿Qué me ha ocurrido? Sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante sus ojos. ¿Qué pasaría si durmiera un poco más y me olvidara de todas estas locuras? Pero era imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, y su nueva apariencia no se lo permitía. No era un sueño, su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso lo ponía muy melancólico. Dios mío, qué profesión tan dura he elegido. Los esfuerzos profesionales, la mala comida y a deshora, relaciones humanas constantemente cambiantes. Jamás llegaré a ser cordial. Que se vaya todo al diablo. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante, el despertador daba las 7 menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta. Gregorio, son las 7 menos cuarto. ¿No ibas a salir de viaje? Sí, gracias, madre. Ya me levanto. Gregorio escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad. Probablemente, a causa de la puerta de madera, no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente, pero con el puño, a una de las puertas laterales. ¡Gregorio! ¡Abre la puerta! ¡Gregorio! ¡Gregorio! Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo? Y con una pronunciación lo más cuidadosa posible, y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. Ya estoy preparado. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró. Gregorio, abre, te lo suplico. Pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir. Más bien, elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Al principio, tenía la intención de levantarse tranquilamente, y sin ser molestado, vestirse y sobre todo desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo el fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Continuamos en el Radiocómic, el programa de las letras libres. Seguimos con la adaptación de Franz Kafka, La Metamorfosis. El Teatro Isauro Martínez se complace en invitarlo a la presentación anual
de la Academia de Danza Contemporánea El Mezquite. Se presentarán todos los alumnos de dicha academia junto con Rubí Martínez, bailarín contemporáneo más famoso del país. El evento se realizará el próximo sábado 26 de junio a las 6:30 de la tarde. No falta. Teatro Isauro Martínez invita. Icocul te invita a formar parte de nuestro grupo de danza aérea, impartido por Tomás Escalera, todos los sábados de 10 a 12 de la mañana. Inscripciones abiertas. Te esperamos. Regresamos con la metamorfosis. Están en Radio Comio, el programa de las letras libres. Tirar el cobertor es muy sencillo. Solo necesito inflarme un poco y caerá por sí solo. Pero el resto será difícil, especialmente porque mi cuerpo es muy ancho. Necesito brazos y manos para incorporarme, pero en su lugar tengo muchas patitas que sin interrupción se hallan en el mar dispar de los movimientos. Y si quiero doblar alguna de ellas, entonces la primera se estira. Y si por fin logro realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se mueven, como liberadas, con una agitación grande y dolorosa. Pero no debo permanecer en la cama inútilmente. Quería salir de la cama, en primer lugar, con la parte inferior de su cuerpo. Pero esta parte inferior, que, por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio. Y cuando, finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias. Había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama, y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá, en estos momentos, la más sensible. ¡Ah! ¡Esto es doloroso! Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo, y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y, a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando, por fin tenía la cabeza colgando en el aire, fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo, porque, si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente, ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Antes prefería quedarse en la cama, pero como jadeando, después de semejante esfuerzo, seguía allí tumbado igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún. Sería más fácil si alguien viniese en mi ayuda. 2 personas fuertes sería conveniente. Quizás mi padre y la criada. Solo tendrían que introducir los brazos por debajo de mi abombada espalda, y después solamente tendrían que soportarme mientras me doy la vuelta por el suelo. Pero la puerta está cerrada. ¡Qué gran problema! Entonces, dirigiendo su mirada hacia la ventana, descubrió que había amanecido ya. ¿Son las 7? Y todavía no he podido levantarme de mi lecho. Antes que den las 7:15, tengo que haber salido de la cama totalmente. Como sea. Por lo demás y para entonces, habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén abre a las 7 sin falta. En ese momento, sonó el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien del almacén. ¿Por qué no abren? Seguro que vienen a buscarme. Pero entonces, como siempre, la hermana se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante para saber de quién se trataba. Buenos días, señor Samsa. El apoderado en persona había llegado. ¿Por qué he sido condenado a prestar mis servicios en una empresa en la que el más mínimo descuido se concibe inmediatamente la mayor sospecha? ¿Que todos los empleados sin excepción son unos bribones? ¿Es que no hay entre nosotros un hombre leal y adicto simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana? ¿Y que se lo comiesen los remordimientos? ¿Es que no era suficiente mandar un aprendiz si es que esto era necesario? ¿Por qué tenía que venir el apoderado en persona? Tengo que regresar inmediatamente a la cama. Gregorio, el apoderado está aquí. Ya lo sé, y escucho como si se acercara. Ojalá y no abran la puerta. No se encuentra bien. ¿Cómo iba Gregorio a perder un tren? Mi hijo no tiene la cabeza más que en el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde, pero pasó todas las tardes en la casa. Allí está sentado con nosotros en la mesa y lee tranquilamente el periódico,
o estudia horarios de trenes. Para él es una distracción hacer trabajos de marquetería. En cuanto abra, lo verá enseguida. Yo tampoco puedo explicármelo. Espero que no se trate de nada serio. Si bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros los comerciantes, por suerte o por desgracia, tenemos que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. ¡Gregorio! El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido en el primer tren. No sabemos qué decirle. Además desea también hablar personalmente contigo. Así es que por favor abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar tu desorden en esta habitación. Voy enseguida. Entonces, con un ímpetu vehemente, Gregorio de un solo empujón regresó a la cama, generando un ruido que fue percibido fuera de la habitación. Señor Samsa, no me obliga a tirar la puerta. No, esperen un poco. Vamos, Gregorio. ¿Puede pasar el apoderado a tu habitación? Señor Samsa, ¿qué ocurre? ¿Se atrinchera usted en su habitación? ¿Preocupa grave e inútilmente a sus padres? Y dicho sea de paso, ¿falta usted a sus deberes de forma verdaderamente inaudita? Pero señor apoderado, una ligera indisposición me ha impedido levantarme. Todavía estoy en la cama. Solo un momento de paciencia. Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. ¿Cómo puede atacar a una persona una cosa así? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres bien lo saben. Y del por qué no avisé al almacén, lo cierto es que siempre se piensa que se supera la enfermedad, sin tener que quedarse. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo alguno para que todos los reproches que me hace usted... Por cierto, en el tren de las 8 salgo de viaje. Las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted. Yo mismo estaré enseguida en el almacén. Tenga la bondad de avisarle al jefe y saludarlo de mi parte. ¿Alguien de ustedes entendió lo que dijo? Quizá nos esté tomando por tontos. ¡Por Dios! ¡Ana! ¡Tienes que ir por el médico! Gregorio está enfermo y necesita ayuda. Acabas de escucharlo. Está gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. Esa voz de animal. ¡Mija! ¡Ve rápido por un cerrajero! Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se entendían sus palabras, a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras. Más claras que antes. Sin duda, como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando. Pero en todo caso, ya se creía en el hecho de que algo andaba mal respecto a Gregorio, y estaba dispuesto a prestarle ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo, se consideró incluido en el círculo humano, y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados, con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban. Tosió un poco, esforzándose, sin embargo, por no hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizás los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban. Quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban. Continuamos en el Radiocomio, el programa de las letras libres. Seguimos con la adaptación de Franz Kafka, La Metamorfosis. 101.5 FM, Radio Argé, la esencia del sonido. El Teatro Salvador Novo se complace en invitarlo a la presentación de fin de curso de los talleres impartidos en el CINAR, hecho que se llevará a cabo el próximo 25 de junio a las 4 de la tarde. Entrada gratuita, no faltes. Icocul y el gobierno de la gente invitan. Regresamos con La Metamorfosis. Están en Radiocomio, el programa de las letras libres. Esperen, yo mismo abriré la puerta. Y con mucho esfuerzo, Gregorio movió sus lánguidas patitas y tomó las llaves con sus mandíbulas. Recargándose en la puerta, la introdujo en la apertura y comenzó a darle vueltas del otro lado de la habitación. Tras escuchar el esfuerzo de Gregorio por abrir la puerta, sus padres comenzaron a alentarlo. Vamos, Gregorio, tú puedes. Solo esfuérzate. No esperábamos menos de ti, Gregorio.
Por fin, con un silencio sepulcral, la puerta se abrió, dejando ver la metamorfosis de la que Gregorio había sido víctima. Silencio que fue interrumpido por el lamento de la madre de Gregorio. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Socorro! ¿Qué es esto? Madre, soy yo. No puedo creer lo que un empleado llega a hacer por no ir a trabajar. No tengo nada que hacer aquí. Esta escena me repulsa. Me retiro a mis deberes. El jefe debe saber esto inmediatamente. Repentinamente, bajo el mismo acto de repulsión, el padre de Gregorio cerró de inmediato la puerta. ¡Nadie puede ver esto! Sintiéndose rechazado y preocupado por perder su trabajo, Gregorio se retrajo bajo un sentimiento de culpa, condenándose al claustro de su habitación. Hasta la tarde, Gregorio despertó de su profundo sueño, similar a la pérdida de conocimiento, y lo primero que vio fue de nuevo su cuerpo transformado. Después, percibió un olor a carne guisada que seguramente provenía de la cocina. Es la hora de la comida. Ahora que entro en mí, tengo mucha hambre. De pronto, la puerta se abrió lentamente, asomando la frágil mano de su hermana, quien arrojaba con timidez un par de manzanas dentro de la habitación. Ana, puedes entrar. Aunque con un semblante diferente, soy el mismo de siempre. Pero la puerta volvió a cerrarse abruptamente, trayendo consigo la resignación a Gregorio, pasando las horas hasta que la noche eclipsó el día. Gregorio veía transcurrir las horas, pensando tan solo en que posiblemente no podría presentarse mañana a trabajar, sin ser despedido o en menor medida regañado por su jefe. Nuevamente se abrió la puerta lentamente, y Gregorio, con la anterior experiencia y tras la práctica donde por fin pudo dominar su cuerpo, de un salto se pegó en el techo para esconderse. Acto seguido, su hermana entró a la habitación con una escoba en la mano, y la intención de limpiarla, como acostumbraba. Gregorio, ¿estás ahí? Gregorio, vine a limpiar tu habitación. Espero que no te moleste. Esto decía Ana, mientras cautelosa sostenía con fuerza la escoba, como si intentara protegerse de algún ataque sorpresa, mientras Gregorio, desde el techo, solo la miraba. ¿Estás debajo de la cama? Y mientras la hermana decía esto y se asomaba por debajo de la cama, de los fauces de Gregorio comenzó a segregarse, inevitablemente un líquido que escurriéndose llegó al suelo, teniendo en su trayecto contacto con el brazo de Ana. ¡Qué asco! Sintiendo lo viscoso de la sustancia, ella volteó instintivamente hacia arriba, descubriendo el escondite de su hermano. Asustado por el repentino grito de su hermana, Gregorio dejó de sujetarse del techo, cayendo inminentemente hacia el suelo. Y de no ser porque Ana se había echado hacia atrás al gritar, posiblemente la hubiera aplastado. Ella, con el temor en su sentido, sintió la necesidad de defenderse y comenzó a golpear a Gregorio con la escoba. ¡Ay, socorro! ¡Aléjate de mí! Del interior de Gregorio solo salió un quejido mortal, tras sentirse severamente lastimado. Había concebido lo flexible de su cuerpo ante la fuerza humana. Ana salió inmediatamente de la habitación, cerrando a su paso la puerta, y corrió rápidamente hacia la cocina. Gregorio me asusta. Creo que ya no es el mismo de antes. Ya no es el que anteriormente me había prometido pagarme las clases de violín. Ya ni siquiera sabemos si nos comprende. A pesar de que amaba muchísimo a mi hermano, la verdad es que ya no puedo verlo como tal. Quizá tendríamos que dejar la casa y empezar a buscar trabajo. Resignarnos a que Gregorio jamás volverá a ser el mismo. Pero no podemos dejar la casa, ni tampoco podemos deshacernos de él. Tanto el señor Samsa como Ana sabían que el impacto de que Gregorio, el antiguo proveedor del hogar, se haya convertido en tal aberración significaba que todos los lujos a los que Gregorio los tenía habituados desaparecerían. Pero mi hijo, tan solo déjenme despedirme de él. No, el aspecto que Gregorio tiene ahora no es el más adecuado para que tú lo veas. Además, no sabemos si nos reconoce, y quizás puede ser peligroso. Gregorio ya no es indispensable. Se ha convertido en una carga. Y a pesar de que solo come desechos, no podemos hacernos cargo de él. Tan solo la señora Samsa era la única que guardaba inocentemente la esperanza de ver a su hijo salir de la puerta, preparado para irse a trabajar. Por el amor de Dios,
Están hablando de Gregorio. ¿Cómo pueden pensar esas cosas? Gregorio, al escuchar las intenciones de su familia de abandonar la casa y deshacerse de él, aumentaron el dolor producido por los golpes de Ana, mientras Gregorio se desangraba a través de las heridas. Gregorio, quien escuchaba la conversación, se sentía impotente debido a que su condición, su familia, estaba sufriendo y pasando angustias. Quería dormirse y despertar, como si todo lo anterior hubiese sido una horrible pesadilla. Los golpes, propinados por Ana en su espalda, le provocaron que un líquido amarillento y viscoso saliera dentro de sí. No solo tenía un dolor sentimental, sino que éste se expresaba en lo físico. He dejado de ser indispensable, tanto para mi familia como para mi jefe. Después de tantos años de dedicación, bastó un simple error para terminar con todo. He fallado, tan solo por ser un insecto perezoso que un día no quiso levantarse de la cama. Ahora no tengo consuelo. Inmovibles se encuentran mis ánimos, y nada puedo hacer ya. Mis fuerzas me han abandonado. Esto se decía a sí mismo, mientras comenzaba a alejarse de la puerta para acercarse a la ventana, la cual dejaba filtrar el resplandor de la luna llena. A su paso, Gregorio dejaba una estela de aquel líquido amarillento, que él sabía era vital para un insecto, como lo es la sangre para los humanos. Ahí mismo, en su marcha, la vida se le iba escapando. Un plenilunio esplendoroso, digno de admirarse junto a mi familia. En otro tiempo será un hermoso augurio antes de dormir, permitiéndome levantarme a la mañana siguiente con los ánimos de un campeón que jamás ha conocido la derrota. Pero un error en mis condiciones es fatal, y así debe ser, si no, toda estructura se derrumbaría, tan solo por un pequeño capricho de un insecto como el que ahora habita en este cuarto. Gregorio utilizó sus últimas fuerzas para permanecer la noche entera frente a la ventana, esperando lo que bien sabía era inevitable, mientras en su mente vagaban ideas de culpa y anhelos de fuga, que le hicieran sentirse liberado de sus errores. Y por fin, la luna se escondió, y dejó ver los primeros rayos de sol que entraron juguetones por los cristales. Vaya, esta hermosa luz del sol ha venido a despedirse de mí en una hermosa mañana. El trino de los pájaros canta mi partida, perdiendo en el viento los gemidos de dolor que he soportado toda la noche. Los susurros de mi alma que viajaron en la oscuridad buscando este amanecer. Es mi tiempo. Más allá del dolor causado por las heridas internas y externas, los rayos solares me cobijan del frío y su calor entra hacia mi cuerpo medicándolo y anestesiándolo. Comienzo a sentirme en el sueño que siempre esperé poder tener. Mis alfeñiques patitas se doblan subyugadas por la ausencia de voluntad, pero ya no importa. Jamás me había sentido tan satisfecho de caer al suelo. Ahora suenan las campanas de la iglesia donde mi madre me llevaba cuando era niño. Están llamando a mi ausencia. Es hora de marchar. Perdóname, Ana. Perdóname, padre. Perdóname, madre. Los he dejado en la vulnerabilidad, pero es mi tiempo ya. Estoy cansado. La coraza de Gregorio brilló, dejando confeso lo seco de su exoesqueleto, que jamás volvería a moverse. Y ahí, frente a la ventana, aunque nadie lo vio para contarlo, mostró su última sonrisa. Continuamos en el Radiocomio, el programa de las letras libres. Seguimos con la adaptación de Franz Kafka, La Metamorfosis. La Secretaría de Salud invita a la segunda Semana Nacional de Vacunación, del 11 al 7 de junio. Asiste al puesto de vacunación más cercano. Vivir mejor. Gobierno Federal invita. ¿Cuántas ideas y textos se pueden contrastar? Para que cambiemos un poco o para volvernos locos. El Radiocomio, todos los martes, en punto de las 11 de la noche, tienes una cita con nosotros. El Radiocomio. Regresamos con La Metamorfosis. Están en Radiocomio, el programa de las letras libres. Parece como si no estuviera. No ha hecho ningún ruido en toda la mañana. ¿Y si ha escapado por la ventana? No lo creo. Hubiéramos escuchado el escándalo por la noche, aún estando dormidos profundamente. Además, está en un segundo piso.
Allí está, junto a la ventana. Y no se ve muy bien. Su piel ha cambiado. Espera, no te acerques. Déjame a mí. ¡Está muerto! Bueno, es una tragedia, pero no es más que el ciclo de la vida. No es bueno que sigamos en esta lúgubre habitación. Aquí impregna uno de un fétido ambiente. Mejor salgamos a respirar aire fresco, mientras pensamos qué hacer con el cadáver de Gregorio. Aprovechando lo vívida de la mañana, el resto de la familia Samsa salió a caminar, mientras meditaba qué hacer con el bulto que ahora había en la habitación del segundo piso. Ana, delante de ellos, con su lozana alegría, se acercó a inhalar el aroma de una rosa, que estaba plantada en un jardín del camino. Qué hermoso es el aroma de las rosas. Me recuerda a las visitas a la casa de la abuela. Y su color rojizo al vestido que Gregorio me compró para que lo usara en mi último cumpleaños. A lo lejos, sus padres la observaban detenidamente, mientras conversaban muy interesados. Ya es hora de conseguirle un buen mozo que la tome en matrimonio. Pero tendrá que ser uno de buena familia y posición económica. No dejaré que mi hija se case con un don nadie, que no tenga nada que ofrecerle a ella ni a sus padres. Claro que no. Mañana mismo buscaremos un prospecto satisfactorio. Lamentablemente, nuestro programa El Radiocomio ha llegado a su fin. Lo esperamos en nuestra próxima emisión con la adaptación de la novela filosófica Así hablaba Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Y color y colorado, este cuento se ha acabado.